Soy Gaia Efti, oficial de incidencia de Raza e Igualdad, y tengo el placer de estar moderando el evento este día. Y bueno, este evento fue organizado por diferentes organizaciones de la sociedad civil de cara a la revisión del examen periódico universal de Cuba, que justamente va a ocurrir en noviembre. El EPU es un ejercicio donde los estados dan recomendaciones a otros estados sobre cómo mejorar la situación de derechos humanos en un país, y es uno de los ejercicios de derechos humanos más relevante a nivel internacional. Entonces, hoy el objetivo de este evento es compartir recomendaciones hechas por la sociedad civil independiente para que puedan ser compartidas durante la revisión con el objetivo de visibilizar la realidad en la isla. Entonces, algunos apuntes sobre el desarrollo del evento. Tenemos varias personas penalistas hoy, muchas gracias por estar aquí, por lo cual les pedimos que no se extiendan más de 7 minutos y para respetar los tiempos de todos, y que hablen despacio para facilitar el trabajo de las intérpretes que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Entonces, también nos puedes seguir en la página Facebook de Raza e Igualdad, y le doy la palabra primero a Alicia Quiñones para que pueda decir algo por la abertura. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es Alicia Quiñones, soy la directora para las Américas de PEN Internacional, y es un gusto compartir esta bienvenida a este conversatorio. Es un panel que pondrá de relieve los mecanismos de censura del Estado cubano que organizaciones internacionales, locales, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas han logrado documentar y denunciar durante un largo tiempo, pero también en esta semana de incidencia. Durante décadas, lo sabemos, el gobierno cubano ha enmascarado eficazmente la persecución de todas estas personas, activistas, periodistas, ciudadanos, profesionales del arte y la cultura, y ha evadido el escrutinio de la comunidad internacional. A lo largo de todo este periodo de revisión del examen periódico universal, el Estado cubano ha incrementado visiblemente la represión y ha intentado profundizar y perfeccionar los mecanismos para silenciar toda disidencia en su país. Los diversos informes, investigaciones y especialistas han logrado documentar un patrón, un método de implementación que se aprecia en tendencias como el aumento de agresiones, la profundización de la violencia estatal contra periodistas, activistas, artistas, criminalización de la libertad de expresión, la protesta y la participación ciudadana, y el uso individual del derecho penal con el aumento de marcos restrictivos e injustificados. Para hablar de todo esto, doy la bienvenida a nuestros colegas que nos acompañan hoy en este panel. Son Laritza Diversten de Cubalex, Jaxi Cires Div del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Claudia Ordóñez de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Mario Luis Reyes, periodista independiente cubano, Leonardo Perea, artista independiente cubano, y Livia Lemos es especialista en Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todes. Gaia ha mencionado que este evento está organizado por diversas instituciones. Gracias, primero que nada, a Race and Equality por organizar este evento, y sobre todo muchas gracias a Gaia Hefti por coordinar todos estos esfuerzos. El evento está organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Artists at Risk Connection, PEN International, Civil Rights Defenders, Article 19, Oficina para México y Centroamérica, Cubalex, CADAL, Cuatro Métrica, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Center for Civil and Political Rights. Antes de dar la palabra a nuestros colegas, quisiera leer un par de versos recién escritos por la poeta y activista María Cristina Garrido Rodríguez, encarcelada injustamente en Cuba, y que hoy, el día de hoy, les comparte. Es un fragmento muy breve de su poema y dice así: ¿qué soñará mi hermana con el mar de Canasí, en su humedad verdísima? ¿Que la libertad es un pájaro que emigra y no regresa? Mi hermana sueña conmigo,
porque soy la gemela de su tristeza. Doy la palabra a mi colega Laritza. Buenas tardes, mi nombre es Larissa Iursen, abogada de Derechos Humanos y directora de Coalet. Hoy represento a una coalición de 11 organizaciones de la sociedad civil comprometida con el bienestar de las mujeres en Cuba. En el contexto entre 2018 y 2023 ha sido desafiante. Las mujeres en Cuba enfrentan una dicotomía, mientras por un lado históricamente han desempeñado roles políticos destacados, por el otro enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática. La crisis económica mundial junto con las medidas gubernamentales han impactado a las mujeres, principalmente a quienes son cabezas de familia. Muchas han experimentado dificultades económicas, incrementos en tiempos de espera para bienes esenciales y mayor estrés debido a responsabilidades tradicionales. La violencia de género ha aumentado alarmantemente. Las cifras hablan por sí solas. 36 feminicidios en 2022 y 56 en 2023. Las mujeres migrantes internas, que constituyen el 53.9% de la migración en lugares como La Habana, enfrentan restricciones que las exponen a mayores riesgos. En el plano legal nos encontramos ante un vacío. No existe ley específica contra la violencia de género doméstica. El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres. Esta revictimización es palpable en nuestra sociedad, desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades. Las órdenes de alejamiento no se ejecutan correctamente, dejando a las mujeres en peligro. La protección de la imagen del Estado ha opacado la protección de las víctimas. Las mujeres periodistas y activistas han sido especialmente discriminadas, con 6.405 incidentes de represión entre 2021 y 2023. Como resultado, las organizaciones de la sociedad civil han intentado llenar este vacío, pero la falta de reconocimiento legal y recursos ha limitado su impacto. La única organización que reconoce con reconocimiento legal es la Federación de Mujeres Cubanas, restringiendo la diversidad de voces en la conversación. Recomendamos entonces, es esencial promulgar una ley integral. Esta debe reconocer el feminicidio en el Código Penal, prohibir discriminación por opinión política y establecer protocolos de alerta temprana. También deben buscar cooperación internacional para superar las limitaciones de recursos. Es urgente establecer centros de atención integral, al menos 5 en las regiones de mayor incidencia de violencia. Si los recursos son un problema, es fundamental que el Estado explore opciones de financiamiento con organizaciones internacionales. Los funcionarios públicos deben recibir capacitación obligatoria. Deben estar informados sobre derechos humanos, perspectiva de género y cómo manejar los casos de violencia contra las mujeres. Aquí también, si hay limitaciones locales, el Estado debe buscar capacitación internacional. La situación actual es insostenible y es fundamental abordar con medidas concretas y eficientes. Las mujeres cubanas no solo representan la mitad de nuestra población, sino que también son pilares fundamentales en la construcción de un futuro mejor. Agradezco su atención y les insto a considerar estas recomendaciones. La situación de las mujeres en Cuba no puede esperar. Es un tema de derechos humanos, justicia social y un reflejo del tipo de sociedad que queremos ser. La voz y experiencia de las mujeres cubanas merecen ser escuchadas y consideradas en todo debate y acción futura. En este evento es un primer paso, pero invitamos a cada uno de los que estamos escuchando bien, y especialmente a los representantes de las misiones permanentes que pudieran escuchar este evento, a colaborar para garantizar un futuro más seguro y justo para todas las mujeres cubanas. Juntos podemos hacer de Cuba un lugar donde las mujeres no solo sobrevivan, sino que prosperen, donde sus derechos sean respetados y su bienestar garantizado. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que las mujeres en Cuba vivan sin miedo y con dignidad. Gracias por el tiempo y el compromiso, y bueno, la coalición que represento espera con interés trabajar con los estados en Ginebra para un futuro mejor y equitativo para las mujeres en Cuba. Muchísimas gracias, Laritza. Ahora doy la palabra a Yaxis. Por favor, recordatorio de hablar despacito. Tranquila. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Raza Igualdad por la invitación y también, Alicia, por
recordar ese fragmento del poema tan bonito de María Cristina Garrido, presa política, y yo creo que nos sumamos y exigimos la libertad para todos los presos políticos en este ámbito o en este ambiente también. Desde luego, a nosotros, bueno, se nos ha pedido que comentemos los informes sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba. Traía algo escrito, pero no lo leeré. No creo que viole ningún derecho laboral de nadie por no leerlo, sino que voy a hacer unos comentarios. Y en primer lugar, este es un informe que fue liderado por CADAL, la organización CADAL, que todos conocemos, y que fue acompañada obviamente, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por la ASIC, la Asociación Sindical de Cuba, y por una veintena de organizaciones. Fueron dos informes, uno sobre la situación de los derechos laborales y otro sobre la situación de los derechos sindicales en Cuba. En ambos informes que se podrán ver me imagino cuando los suban a la página de UPR Info. En ambos informes se detallan determinados patrones de violaciones de los derechos laborales. En el caso del informe más general sobre los derechos laborales, hablamos de las limitaciones de entrada al mercado laboral marcadas por la discriminación, por diferentes motivos, pero principalmente por motivos políticos, aunque también hay otros motivos, como todos saben, que van desde antecedentes penales, pero también por temas de pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, temas de raza, temas de género, que también están presentes. Pero los principales motivos son discriminación política, tanto como una barrera de entrada como para la permanencia en un empleo en Cuba. Todos lo sabemos que discrepar con el régimen político cubano puede causar, casi siempre causa, la expulsión del centro de trabajo, lo cual no solamente es una violación de los derechos civiles y políticos que tenemos todos, en especial la libertad de pensamiento y expresión, sino una violación a un derecho laboral, a un derecho a vivir dignamente de lo que uno trabaja. También estos informes tratan las condiciones de los trabajadores, las condiciones laborales, marcadas por unos salarios injustos que condenan a la mayor parte de los trabajadores cubanos a la pobreza. Hoy nosotros calculamos la pobreza por encima del 80% de la población cubana. A eso hay que sumar también sectores donde, por ejemplo, no se les reconocen las horas extras. Creo que ha habido un tema de hecho, una protesta en el sector portuario por ese asunto. También hemos detallado, en base a un informe que citamos como fuente, el informe del Instituto Británico de Derecho Internacional Comparado, sobre los trabajadores en el sector de la inversión extranjera, que, como ustedes saben, están condenados a un régimen laboral en que las empresas extranjeras no pueden contratarle directamente, sino por medio de unas entidades empleadoras estatales, que no solo le privan del derecho a negociar sus contratos laborales con quienes son los que les pagan o para quienes trabajan, sino que también les retienen la mayor parte del salario. Y esto es una realidad que ningún Estado debe normalizar. También, y específicamente de los derechos sindicales, el informe sobre los derechos sindicales toca el tema de la represión contra los líderes sindicales en Cuba, el monopolio de la CTC, monopolio de control absoluto, diría, porque se prohíbe la libre sindicación, la existencia de otros sindicatos, como todos sabemos. Y así vamos tocando diferentes temas, que incluso tocamos el tema del derecho de los trabajadores por cuenta propia
porque en un país donde el Estado controla la economía, nos preocupa ese sector, ya que vive de su propio trabajo, y nos preocupa ahí los altos impuestos, la burocracia, el acoso desde las autoridades. Finalmente, compartirles una reflexión. Con mucho agrado vemos desde el observatorio cuántos informes hay sobre los derechos sociales en Cuba, los derechos laborales, sociales, culturales. Hace años, cuando veníamos aquí a esta ciudad y a otras, la gente nos decía, bueno, en Cuba se violan los derechos civiles y políticos, pero se garantizan los derechos sociales y los culturales y los laborales. Nosotros sabíamos que eso no era así. Incluso se llegó a aceptar por parte de muchos estados y de académicos, de académicos que nosotros, los cubanos, teníamos que aceptar, ceder nuestras libertades civiles y políticas, porque supuestamente en ese paraíso nos garantizaban todos estos otros derechos. Hoy sabemos que eso es falso, y un ejemplo de eso es la representación que ha habido de la diversidad de informes que no solo tocan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales, culturales y de otro tipo. Lo único que pedimos es a los estados que no nos abandonen y que exijan el cumplimiento de estos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yaxis. Y ahora vamos a empezar una pequeña paréntesis en libertad de expresión. Entonces vamos a hablar de libertad artística y libertad de expresión como prensa y periodismo. Y voy a dar la palabra a Claudia Ordóñez. Muchas gracias. Gracias a Raza Igualdad por el evento y la invitación. Yo preparé unas hojas, pero creo que sí voy a leer, a diferencia de ellas, para no gastar mucho tiempo. Bueno, solo decir que de septiembre de 2018 el Estado cubano aceptó y tomó nota de 90 recomendaciones emitidas en el pasado examen periódico universal, que incluían pedidos sobre el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, reunión pacífica y libertad de religión o creencia. Sin embargo, a 5 años de este suceso, afirmamos que en Cuba el derecho a la libertad de expresión no cuenta con garantía alguna para su ejercicio, toda vez que el Estado ha buscado por todos los medios silenciar y anular las voces críticas al gobierno o discordantes con la narrativa oficial, desarticular esfuerzos de coordinación para la defensa de los derechos humanos, el periodismo y el derecho a la información, y generar vacíos de información al interior de Cuba. Vemos en estos 5 años que la política de imponer la censura a toda costa pues se viene consolidando desde hace varias décadas y se ha perfeccionado con un marco normativo que prohíbe las expresiones independientes, ya sea desde el periodismo, el activismo o el ámbito artístico, así como la constitución de entidades como medios de comunicación, organizaciones sociales y civiles o movimientos populares al margen del Estado. A esta prohibición se le suma la sanción por ejercer derechos, a la par de un sistema de justicia que interpreta y aplica la ley de forma discrecional, sin que las víctimas o personas acusadas tengan el derecho, al menos, de contar con un abogado. En Cuba, desde el artículo 19, tenemos documentados 2 casos de periodistas que están presos como represalia por su labor informativa, pero sabemos de otros casos que no han querido denunciar por temor a las represalias. Además de esto, pues también hay otros medios para imponer la censura, desde campañas de desprestigio, estigmatización a través de los medios de comunicación que son propiedad del Estado, amenazas y acoso sistemático al periodista, activista o defensor de derechos humanos, o bien a su círculo cercano o familia, la suspensión de servicios como castigo, tales como médicos o educativos, la incomunicación en el ámbito digital o físico, en el digital a través de la suspensión del servicio de Internet de manera dirigida y selectiva, o bien en el ámbito físico a través de la reclusión domiciliaria, es decir, la prohibición de salir de sus domicilios por horas, incluso durante días, semanas o meses.
La prohibición de circular dentro del propio país y también salir del país o entrar, castigos ejemplarizantes que han recibido otras personas por protestar, difundir información o emitir una opinión crítica en redes sociales, entre otras. De esta forma, el sistema en su conjunto, desde los distintos órdenes y poderes del Estado, se fusionan en una suerte de mecanismo articulado para condenar a periodistas, activistas y artistas a una muerte social dentro de Cuba, al desvincularlos de su red de apoyo efectivo, emocional, social, económico o laboral. A pesar de esta maquinaria, la sociedad cubana ha demostrado que no está dispuesta a callar frente a los abusos de poder, la falta de libertades, la carencia de alimentos, de medicinas y de servicios como agua y energía eléctrica. Las manifestaciones masivas del 11 de julio del 2021, conocidas como el 11J, en las que la ciudadanía salió a las calles de 50 localidades de Cuba a manifestarse pacíficamente bajo el grito de libertad, dio proyección a las voces que siempre han estado ahí, pero no han sido escuchadas. Y esas voces, aunque fueron reprimidas, siguen escuchándose en los distintos brotes de protesta que siguen surgiendo hasta el día de hoy. Lamentablemente, en un sistema totalitario como el de Cuba, con un espacio cívico cerrado, es decir, donde no hay condiciones ni garantías para ejercer y gozar de los derechos humanos, todo acto de protesta está condenado a ser reprimido, sin ser escuchados y menos aún atendidas sus demandas. En el informe Sombra, que presentamos una coalición de organizaciones sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad artística para este examen periódico universal, destacamos que desde el último periodo de revisiones los derechos a la libertad de expresión y libertad artística en Cuba se han deteriorado debido a tres tendencias. Una, el aumento de agresiones y la profundización de la violencia estatal contra periodistas, activistas y artistas. Dos, la criminalización de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación ciudadana. Y tres, el uso indebido del derecho penal con el aumento de marcos restrictivos que son contrarios a la libertad de expresión y otros derechos. En relación al aumento de agresiones y profundización de la violencia sexual, se destaca que la violencia ejercida por el Estado se ha convertido en un patrón de represión y hostigamiento. Este tipo de agresiones tiene por objeto desarticular y silenciar al periodismo, la defensa de los derechos humanos, la protesta, el arte independiente en la isla, así como las narrativas y expresiones críticas. En el 2020 se registró un importante incremento de violaciones a la libertad de expresión y libertad artística en el marco de las protestas del Movimiento San Isidro y del Movimiento 27N. Posteriormente, se registraron numerosas violaciones a la integridad en el marco de las protestas, así como la seguridad jurídica y debido proceso que se registraron a partir de las detenciones arbitrarias cometidas contra las personas que participaron en ellas. Las principales agresiones identificadas en estos últimos años son detención arbitraria, reclusión domiciliaria, supresión del servicio de Internet y amenazas. Sin tener un número determinado ahora, se ha registrado también un elevado número de periodistas, artistas y activistas que bajo amenaza de ser sometidos a prisión se han visto obligados a exiliarse o a renunciar a su labor. Por último, es importante destacar que se ha afianzado un marco normativo que restringe y sanciona el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad artística con la aprobación e implementación de 5 normas entre 2018 y 2022, así como un nuevo Código Penal que contiene tipos penales que han sido utilizados para criminalizar y amenazar a los periodistas independientes, artistas y activistas, y la Ley de Comunicación Social aprobada el pasado mes de mayo. Como común denominador, estos instrumentos legales protegen los intereses del Estado, dejando de lado los intereses y necesidades de la sociedad cubana, violando un sinnúmero de derechos humanos para asegurar mantener el control y la concentración del poder. En este informe Sombra hay 5 recomendaciones que sugerimos sean retomadas para la examinación al Estado cubano y con esto terminaría. 1 es eliminar inmediatamente las prácticas represivas que forzan el exilio a periodistas, artistas, escritores, profesionales de la cultura y personas defensoras de derechos humanos.
y garantizar su retorno. 2. Derogar el decreto 349 del 2018, 370-2018, la resolución 105-2021, el decreto ley 35-2021, el 42-2021, así como reformar el Código Penal actual, derogando los delitos propaganda contra el orden constitucional, resistencia, desacato, atentado y desórdenes públicos. 3. Ratificar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. 4. Liberar a las personas encarceladas y detenidas arbitrariamente por el ejercicio de la libertad de expresión. Y 5. Aceptar las invitaciones de los procedimientos especiales y extender invitaciones a relatorías especiales de la ONU, en particular en el ámbito de la libertad de expresión, los derechos culturales y la independencia judicial. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario Luis Reyes y soy un periodista cubano y voy a hablar también un poco sobre todo este tipo de restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Cuba. Desde el año 1959, la libertad de prensa y la libertad de expresión en Cuba se encuentran en una situación sumamente delicada. La historia recoge decenas de casos de periodistas condenados a prisión por ejercer su profesión. Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la Constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. Además, el Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes tanto dentro de los medios de prensa como en la sociedad en general. También el poder en Cuba limita la libertad de prensa mediante disposiciones tanto de la Constitución como del Código Penal, que en muchos casos se aprovechan de la vaguedad con que son formuladas para amparar el uso discrecional e interesado de ellas por parte de los funcionarios del Estado, la policía y el Poder Judicial. Si bien desde la década de 1990 se ha venido consolidando la prensa independiente en Cuba, la llegada del Internet a la isla con altísimas tarifas en el año 2015 posibilitó el crecimiento de este tipo de medios y la apertura del servicio de Internet por datos móviles en 2019 contribuyó significativamente a que la población alcanzara mayor grado de acceso a la información. No obstante, el gobierno cubano bloquea casi la totalidad de los medios de prensa independientes en Internet, dado que en la isla solo se puede acceder a la red a través del monopolio estatal de las comunicaciones ETEXA. Este crecimiento de los medios de prensa independientes durante la pasada década y del acceso a ellos por parte de la población hizo que las autoridades incrementaran su maquinaria de control sobre él, con la aprobación de legislaciones como el Decreto Ley 370 del 2018, el Decreto Ley 35 de 2021, el nuevo Código Penal, aprobado en 2022, y la Ley de Comunicación Social de 2023. En el caso del Decreto Ley 370, quiero señalar un artículo especialmente alarmante, tanto por su formulación como por su ambigüedad, que prohíbe la difusión de información, cito, contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Desde su aprobación, las autoridades han utilizado ese decreto para interrogar y multar a decenas de periodistas y para confiscar sus equipos de trabajo. Por otra parte, el Decreto Ley 35 del 2021, que declara entre sus objetivos la defensa de la Revolución Cubana, indica en uno de sus artículos que los proveedores de telecomunicaciones deben interrumpir, suspender o cancelar sus servicios cuando un usuario publique información falsa o que afecte la moralidad pública y el respeto al orden público, lo que se usa de forma discrecional e interesada con periodistas independientes, activistas y ciudadanos en general. En el nuevo Código Penal cubano, aprobado en diciembre de 2022, contiene un artículo, el 143, dirigido a criminalizar los fondos de medios de prensa y otros proyectos independientes, pues expresa que, y cito también, quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
Por último, la ley de prensa aprobada este año impide que en los medios masivos haya espacios para otras voces que no sean aquellas que expresen el pensamiento revolucionario del pueblo y su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista. Y también excluye del dominio público las informaciones personales sobre funcionarios vinculados a las instituciones estatales, a menos que la ley lo permita, por lo que se blinda a estos del escrutinio de los medios de prensa. Ahora, este cuerpo legal, del que solo cito algunos ejemplos, es solo una parte de las herramientas que utiliza el régimen cubano para mantener bajo mínimos la libertad de prensa, pues la otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas que va desde interrogatorios, conversaciones con sus familiares y amigos, cortes del servicio de internet, exclusión de cualquier tipo de empleo, prohibición de salida del país o de su propia vivienda, así como encarcelamientos y procesos judiciales fabricados. La principal consecuencia que ha tenido esta política para la prensa independiente cubana ha sido una masiva salida al exilio de los periodistas, pues de alguna manera parece ser la opción ideal para el régimen, que prefiere evitar ante la opinión pública internacional los asesinatos o el encarcelamiento de periodistas. No obstante, actualmente hay al menos 2 periodistas y una comunicadora cubana en prisión. Algunas de las recomendaciones que propongo ante esta situación son garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico, derogar o modificar las leyes, decretos y políticas que criminalizan el ejercicio de la libertad de prensa, adaptándose a las normas internacionales, legalizar otros tipos de propiedad sobre los medios de prensa que permitan la pluralidad de estos, establecer normas legales que protejan a los periodistas, garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso de los comunicadores cubanos, así como a la independencia del Poder Judicial. Y por último, eliminar las prácticas extrajudiciales utilizadas para perseguir, intimidar y expulsar del país a los periodistas. Muchas gracias, Mario. Y ahora seguimos con Leonardo Perea, que es un artista independiente de Cuba. Por favor, despacito. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Perea, un narrador y artista visual cubano. Actualmente vivo en el exilio en España. Ante todo, quisiera agradecer a Artists at Christ Connection, ART, PEN Internacional y a todas las organizaciones que han organizado este evento y a todas las personas que han asistido al mismo en persona o por la transmisión en vivo. Cuando comencé mi trayectoria en el mundo del arte a los 15 años, nunca imaginé que estaría aquí, contándoles mi historia como artista desterrado de mi país. Desde el último examen periódico universal sobre Cuba, se han agudizado las agresiones y la violencia estatal en contra del gremio artístico independiente. A nivel nacional, la criminalización de la creatividad ha provocado un grave deterioro en los espacios para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Soy una persona no binaria y andrógina. Mi historial artístico se basa en temáticas relacionadas con el colectivo LGBTQIA+, el realismo sucio y el cuerpo y la sexualidad. Mis obras utilizan la fotografía, el audiovisual y la performance para crear un trabajo autorreferencial que consiste en abordar mis propias vivencias y donde también uso la ficción para recrear mi mundo interior. En Cuba, ser gay, lesbiana, no binario o transgénero siempre ha llevado cierto estigma. Tal vez no tanto ahora como antes, pero cuando yo era más joven, estar en la calle y actuar fuera de las normativas sexogenéricas era un gran problema. Te tiraban cosas, piedras y te gritaban y se burlaban de ti. Para mí, la aceptación de mi identidad y de mi quehacer artístico vino por parte del arte independiente. Decidí formar parte del colectivo artístico Movimiento San Isidro porque acogía y valoraba mi obra sin pedir requisitos y sin forzarme a obligar las normas de las organizaciones artísticas estatales. Además, en 2018 participé en la 00 Bienal de La Habana, la primera bienal de la isla organizada de forma independiente. Aún así, siempre he sido perseguido por la censura. Por ejemplo, cuando intenté inscribirme en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no me aceptaron, porque escribía para el medio independiente Havana Times. También, cuando hice una exposición fotográfica que titulé Miss Pop,
Algunas personas que trabajaban en el Centro de Cultura, donde estaba exhibiendo la exposición, empezaron a quejarse e intentaron censurarla porque abordaba temas homoeróticos. Por cierto, la represión estatal en mi contra aumentó después de la 00 Bienal. Recuerdo que había vigilancia casi todos los días con patrullas fuera de mi casa. El hostigamiento por parte del Estado en sí es un juego psicológico. El acoso estatal culminó en 3 entrevistas. Estas llamadas entrevistas fueron interrogatorios por agentes de la seguridad del Estado, durante los cuales me sometieron a horas de cuestiones absurdas y tácticas intimidatorias para atormentarme psicológicamente. En el primer interrogatorio me aconsejaron dejar de colaborar con el movimiento de San Isidro porque mis colegas iban en contra del país. En el segundo, me obligaron a firmar una carta de advertencia por escándalo público. Perdón. Cuando me negué, declararon que no hice ningún escándalo público. Me dijeron que si no firmaba la carta, me quedarían detenido la noche entera. Además, me avisaron que sabían todo sobre mí, de mis libros publicados, mi trabajo, mi familia, que habían destinado a alguien para que supiera absolutamente todo sobre mí. El tercer interrogatorio fue el peor. Me llevaron a una estación de policía donde me interrogaron y me tomaron huellas dactilares. Allí después me encapucharon, me pusieron un auto con la cabeza entre las piernas y me dieron una vuelta por las inmediaciones de mi municipio. Me llevaron a una casa donde siguieron con la interrogación. Fue en ese momento cuando me propusieron colaborar con ellos y que si colaboraban me ayudarían a conseguir un trabajo y a exponer mis obras. Lo que querían decir fue sencillo: colaboras con nosotros o si no sigues con los mismos problemas. La censura, la vigilancia y las entrevistas. No pude traicionar a mis amigos, a la familia que creía estando ahí en el movimiento de San Isidro y formando parte del gremio artístico independiente. El exilio fue una opción que encontré. Ya llevo más de 3 años en el exilio y aún siento que estoy adaptándome. He tenido que empezar desde cero, enfrentar y conocer una realidad completamente ajena a la mía. Esto ha incluido dificultades económicas y migratorias que han obstaculizado el camino hacia la renovación de mi carrera artística. Ahora en España, mi arte se ha vuelto más político porque mis experiencias y las experiencias de todo el pueblo cubano en este momento me obligan a ser más político. Les cuento mi historia porque no soy la única persona obligada a abandonar el país por su expresión creativa. En todos los sentidos, el arte independiente en Cuba está bajo asedio. El último informe de Arte Internacional y Cubalex, Método Cuba, Testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado, recopila mi historia y las de 16 otros artistas para señalar a patrones recurrentes de represión, incluyendo vigilancia policial, cibervigilancia, cortes y bloqueos selectivos de Internet, amenazas, arresto domiciliario, hostigamiento, agresiones físicas, detenciones, desapariciones forzadas, encarcelamiento, exilio y, en algunos casos, tortura física y psicológica contra las personas artistas independientes o disidentes. Nuestras experiencias son diversas y deben ser escuchadas y reconocidas por la comunidad internacional. Con esto en mente, quería concluir mi intervención resaltando algunas recomendaciones tangibles y concretas al Estado cubano. Primero, exijo que elimine inmediatamente las prácticas represivas que forzaron a mí y a tantos colegas al exilio y que garantice nuestro retorno. Pido también la derogación del decreto 349 y otros actos legislativos que restringen la libertad artística y eliminan espacios para la pluralidad de perspectivas e ideas. Por último, insto al gobierno cubano a la liberación inmediata de todas las personas artistas encarceladas y detenidas arbitrariamente por ejercer su libre expresión. Ante el ocultamiento de nuestras historias y la censura de nuestro arte, reclamamos justicias para las víctimas de la criminalización de la creatividad por el Estado cubano. Gracias y viva Cuba libre. Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Michael Castillo y libertad para la mujer trans Brenda Díaz. Patria y vida, he dicho. Y perdón que me he roto un poco. Gracias.
Muchísimas gracias, Leonardo, por tu testimonio. Siempre es muy importante poder escuchar las historias de las personas que estaban en Cuba y pues lo que pasa después. Entonces, muchísimas gracias por tu testimonio. Entonces, ahora por último voy a dar la palabra a Lidia Lemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Galia. Buenas tardes a todas, todos presentes. Quisiera agradecer a Race and Equality por la invitación y también a la coalición de organizaciones que han permitido que ese espacio sea posible. Me ha tocado difícil hablar después de tantas exposiciones de ustedes, que reconozco que son los grandes protagonistas de este espacio y a quienes reconozco la gran labor, porque esto es una gran labor. Y ahora, escuchándote, percibí lo que muchas veces he visto con Cuba, que es que las personas no nacen activistas de derechos humanos, se convierten, se tienen que convertir en activistas de derechos humanos porque la realidad las impone. Entonces creo que es importante decir que nuestro papel, y aquí estoy representando la Comisión Interamericana, en particular el comisionado Estuardo Ralón, y decir que nuestro papel es precisamente visibilizar esas situaciones, que como comunidad internacional nuestra principal labor es esta, porque sabemos que no estamos ahí sufriendo diariamente lo que ustedes pasan y es nuestra responsabilidad, más que labor, es responsabilidad poder hacer con que estas voces, que esas historias sean escuchadas, a ver si podemos cambiar la realidad. Pero bueno, ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana? Es importante empezar mencionando que la Comisión ha sostenido de manera constante que sí es competente para examinar la situación de los derechos humanos en Cuba y que si bien la exclusión del gobierno de la OEA o la no participación del gobierno en la OEA no impide y no ha impedido la Comisión de seguir trabajando respecto a los derechos humanos en Cuba. ¿Y esto por qué? Porque la Comisión reconoce que el Estado cubano, más allá del gobierno, sigue responsable jurídicamente por instrumentos internacionales como la Declaración Americana de Derechos Humanos, y con base en ello, aunque Cuba no ratificó la propia convención, sí debe respeto y tiene que responder a la Comisión respecto a la situación, a los derechos que están previstos en la Declaración Americana. ¿Y qué hace entonces la Comisión? En especial trabajamos con monitorear la situación de los derechos humanos a través de algunos mecanismos, como informes temáticos, informes de país, despacio, ¿no? Ok. Comunicados de prensa, solicitamos información al Estado y realizamos audiencias públicas, así como también recibimos solicitudes de medidas cautelares y peticiones presentadas por personas cubanas o organizaciones. Y haciendo un repase de lo que fue el trabajo de la Comisión en los últimos años, cabe decir que antes del periodo del EPO, la comisión ya ha trabajado mucho respecto a la situación de Cuba, que desde 1962 hasta 83, por ejemplo, publicó 7 informes de país sobre Cuba, y desde 85 viene incluyendo a Cuba de manera ininterrupta en el capítulo 4B de su informe anual. ¿Qué es este capítulo 4B? Es el capítulo que refleja las situaciones de mayor gravedad de derechos humanos en la región, ¿no? En particular también involucrando la situación de la democracia. Y respecto a Cuba, la Comisión entiende que el Estado debe seguir en este capítulo de gravedad por básicamente algunos criterios como la ausencia de democracia representativa, la ausencia de independencia judicial, limitaciones graves de la separación de los poderes y restricciones al ejercicio de derechos humanos como los derechos políticos y la libertad de expresión, que hoy nos han hablado los colegas muy bien. Y la Comisión interpreta que este modelo de Estado tiene un impacto negativo en los derechos humanos en 2 ejes. Por un lado, esta tendencia activa, que ha sido muy bien ejemplificada aquí, de amedrentar, reprimir sistemáticamente a quienes expresan cualquier desacuerdo con el gobierno o su lógica o su ideología. Y por otra parte, un modelo de Estado que impide una reforma que sería capaz de cambiar esta propia estructura. Y de esta manera, el Estado sigue controlando, sigue violando derechos humanos y no combate la impunidad de los casos de violaciones de derechos humanos. En particular respecto a los últimos 5 años, que es objeto de este espacio, decir que la Comisión se ha pronunciado, por ejemplo, en 2019 sobre la nueva Constitución,
mencionando que ahí se esperaba un cambio y que ese cambio no pasó. Y no pasó en el propio proceso que debería haber tenido una participación social y que eso no pasó en la realidad. Hubo una limitación a la efectiva participación ciudadana. En 2020, la Comisión publicó su más reciente informe de país. Cuando hacemos un informe de país, es un informe que analiza de manera global los derechos humanos en este país. Y en el caso de Cuba hubo una situación especial. El Estado no aceptó que la Comisión estuviera ahí presente, porque cuando hacemos esto respecto a otros países, vamos al Estado para poder analizar en terreno la situación. Y en el caso de Cuba eso no pudo pasar, lo que comprueba esa ausencia de escrutinio internacional, que el Estado cierra las puertas y no permite. Entonces, la forma encontrada por la Comisión ha sido escuchar a las personas a través de testimonios dentro de la isla y las personas también que estaban en el exilio. En ese informe, la Comisión siguió entendiendo que no había en Cuba, y no hay hasta la fecha, elecciones libres, que no hay separación de los poderes, que no hay la garantía judicial, y además de esto, empezó a profundizar los temas de los déspotas, porque si bien los derechos políticos y los derechos civiles tradicionalmente han sido señalados como situaciones vulneradas en Cuba, la Comisión también empezó a analizar que los derechos económicos, sociales, culturales, como los derechos laborales, también eran violados de manera sistemática en la isla, y en particular respecto a grupos poblacionales como las personas afrocubanas, las mujeres, la población LGBT, entre otras. Mencionar también que 2020 ha sido un año también crucial por toda la represión que pasó con el movimiento San Isidro, y que la Comisión efectivamente se ha pronunciado y ha condenado de manera enfática la vulneración a los derechos culturales, a la libertad de expresión. También mencionar que en este panorama hasta el 2021 la Comisión de manera reiterada también señaló que no hubo un cambio en la institucionalidad del Estado, y que si bien hubo la propia salida del expresidente Raúl Castro, eso no resultó en cambios en términos de participación política o de apertura a un pluralismo partidario ideológico. Llegando a los últimos años, del 21 hasta la fecha, hemos visibilizado de manera particular la situación de las protestas. Desde el 11J hasta la fecha, la Comisión ha prestado especial atención a la repercusión de esas protestas sociales en Cuba, que siguen pasando, y la forma como el Estado de manera sistemática ha vulnerado derechos humanos a través de un patrón que la Comisión documentó en básicamente 8 olas represivas. ¿Y por qué hablar de la palabra ola? La Comisión entiende que una ola es algo que no acaba, o sea, que sigue pasando. De manera que estas 8 olas que hemos documentado significa que empezaron con el 11J, pero que siguen hasta la fecha, y las olas se cruzan. ¿Qué olas serían estas? En primer lugar, el uso de la fuerza, las campañas de intimidación y estigmatización. 2, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las condiciones deplorables de detención. La criminalización de manifestantes, la persecución judicial y las violaciones al debido proceso. 4. El cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. 5. La continuidad de la privación de libertad, los juicios sin garantías, las elevadas condenas por el simple hecho de participar en protestas. 6. Propuestas legislativas, como vimos del Código Penal, con el objetivo de limitar, vigilar y punir las expresiones disidentes y críticas al gobierno. 7. El acoso a familiares de personas detenidas y acusadas por su participación en protestas. Y 8. Los cortes deliberados en el acceso a la Internet. Y son, como he dicho, olas que siguen pasando, que empezaron, que se agudizaron desde el 11J, pero que ya existían en Cuba y que siguen ocurriendo hasta la fecha. También mencionar que la Comisión ha de manera particular visibilizado la situación muy grave de los centros penitenciarios en Cuba. Y en 2023 hemos recibido muchísimas denuncias de casos de aislamiento de manera arbitraria, altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación adecuada
y las celdas con deficiencias estructurales. Y la Comisión también percibe y apunta y documenta que esas situaciones son más graves respecto a las personas presas por motivos políticos o de disidencia o de expresión contraria al gobierno. También menciona que no existe en Cuba un mecanismo a través del cual las personas detenidas puedan presentar algún tipo de reclamo, que eso también debería ser exigido al Estado. De manera reciente hemos publicado un informe temático en 2023, en abril, hace poco, sobre los derechos laborales que Jackson muy bien mencionaba acá. Y de manera muy breve paso a compartir las 10 principales afectaciones que hemos identificado en Cuba tras más de 80 testimonios con personas cubanas. Entre ellas, la discriminación y persecución por motivos políticos, incluso en el contexto laboral. El acoso laboral, obstáculos en el acceso a la justicia laboral, lo que es agravado si eres una persona disidente política o activista o defensor. Violaciones al debido proceso laboral, sueldos insuficientes para satisfacer necesidades básicas, obstáculos injustificados en la libertad de elección profesional, discriminación de género, vulneración a la libertad académica y de cátedra, y ausencia de libertad sindical y de asociación profesional, así como medidas disciplinarias abusivas. Un otro aspecto que hemos señalado en este último año ha sido el incremento de las medidas de restricciones arbitrarias al derecho de circulación y residencia en Cuba. Hemos tenido una audiencia este año, en marzo de 2023, sobre este tema y en el cual hemos identificado algunas prácticas del Estado cubano con el objetivo de restringir este derecho básico, que es básicamente relacionado al ejercicio del propio derecho a la nacionalidad. Entre ellas, la denegación de ingreso al territorio nacional de personas de nacionalidad cubana que se encuentran en el exterior. La propia regulación basada en la ley de migraciones para limitar salidas del país, como vimos al día de hoy, que no se pudo, que una activista que no pudo salir para estar presente acá. El exilio forzado, como muchos de los colegas que también están acá. Y además, estas prácticas generan otras múltiples violaciones de derechos humanos, como por ejemplo la separación familiar, la imposición de una situación migratoria irregular y muchas veces también la obligación de tener que alcanzar otras actividades laborales que no la suya por estar fuera de su propio país. Para terminar, quisiera hacer mención, como también ya se ha hablado, a la nueva ley de comunicación social. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión entienden que esta ley evidencia un patrón de persecución y censura en el país y ha identificado en particular algunos puntos de preocupación. La ley, por ejemplo, limita la generación y difusión de contenidos. La ley impone deberes a periodistas y comunicadores sociales que resultan excesivos, discrecionales y contrarios a la propia naturaleza de la labor periodística. La ley impide el ejercicio de la libertad de expresión y la limita al apego de los valores socialistas, a la integridad y soberanía de la patria, lo que brinda al Estado las bases para la represión de la libertad de expresión. Y profundiza la situación de ilegalidad del periodismo independiente. También mencionar que la Comisión este año, el 12 de junio de 2023, publicó el informe de admisibilidad de fondo sobre el caso de Osvaldo Payá, declarando la responsabilidad del Estado cubano por la muerte de él y de Harold Cepero. También menciona que a la fecha Cuba cuenta con 46 medidas cautelares vigentes. Y si bien el Estado cubano no nos responde directamente, recibimos información de las partes peticionarias de que el otorgamiento de estas medidas cautelares sí generan un cese, una disminución de intensidad de esa represión estatal. En ese sentido, para concluir, quisiera decir que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo este cuadro mencionado constituye violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Y esta conclusión se basa en la gran cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones y la existencia de patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado y que responden a una política definida y avalada desde la cúpula del poder estatal. Entonces la Comisión entiende que el Estado cubano es responsable por ese y debe obediencia y respeto a lo que está consagrado en los instrumentos internacionales que les menciono, en particular la Declaración Americana. Quisiera también decir que la Comisión
tiene todos esos instrumentos a disposición de la sociedad civil y para que pueda seguir visibilizando estas situaciones. A quienes no conocen, tenemos una red de organizaciones que se llama Red Cuba. Muchas de las personas aquí presentes participan y quisiera seguir invitándoles a que utilicen este espacio porque es un excelente espacio súper democrático y abierto para que sigamos visibilizando estas situaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Livia, y pues gracias a todas las personas que hablaron y que nos dieron sus testimonios. No sé si por parte del público tenemos algunas preguntas, any questions. Entonces, quizás le pediría si pueden resumir en sé que es súper complejo como ejercicio, pero en una recomendación sobre sus temas que le gustaría ver durante la sesión del EPO. Bueno, de las 3 que mencioné, creo que una de las más importantes es la creación de los refugios para mujeres víctimas de violencia, que haya espacios seguros para esas mujeres que son agredidas o sufren violencia en su entorno. Bueno, nosotros, el cese de la discriminación política en el ámbito laboral y que se permita la libre sindicación. Acá sería generar las condiciones para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, lo que quiere decir un montón de cosas, desde dejar de criminalizar, derogar estas normativas legales, y bueno, ya se me fue muchas, pero pues es eso, la palabra es amplia, garantizar el ejercicio de este derecho. Sí, sería más o menos por ahí, dejar de criminalizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y si es posible también legislar en la protección de los periodistas y los comunicadores. Bueno, yo tengo la cabeza un poco, pero yo quisiera que liberaran a todos los presos políticos inmediatamente, es lo que más me interesa ahora mismo, del 11J, principalmente, que son muchos, son miles, y quisiera la liberación de ellos ya. Bueno, considerando que hay muchas cosas que decir, desde una perspectiva de la comunidad internacional, yo diría que una apertura al escrutinio internacional, que pueda el Estado dialogar, responder y abrir el país para que podamos ir ahí y ver lo que pasa en terreno. Pues muchísimas gracias a todos por el tiempo y a ustedes por estar acá con nosotros. Y bueno, estamos seguros que lo vamos a ver más durante estos días. Y pues nada, muchísimas gracias. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.